Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema que les va a gustar, que siempre es actual y que, bueno, siempre se puede aprender mucho del gran otro. Así que, bueno, esta teoría lacaniana fundamental en nuestros días. Así que, bueno, sin más, nos presentamos, por favor. Bueno, acá tengo Odette, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues bienvenidos a todos y como comenta el doctor, un tema bastante actual, no va a dejar de estar de moda en ningún momento porque siempre nos debemos a ese gran otro, entonces espero que les guste y pues esperamos sus comentarios y sus participaciones. Gracias. Gracias, Odette. Miriam, por favor. Justamente como comenta el doctor Odette, será un tema que, como estaremos revisando, se estará actualizando constantemente, no dejará de estar presente y que va a ser muy interesante poder irlo aterrizando desde la teoría hasta cómo podemos verlo en la vida cotidiana, poderlo distinguir, que luego resulta muy interesante y creo que les va a gustar mucho este episodio. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Dan, si eres tan amable. Buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, bienvenidos nuevamente a este programa de Café Psicoanalítico, con este tema que, como bien dice Odette, o sea, realmente esto no va a pasar, no vamos a dejar de tener este gran otro y siempre vamos a estar ahí a la expectativa de lo que los demás demandan de nosotros, ¿no? Este gran otro demanda de nosotros. Bienvenidos. Y Eduardo, por favor, si eres tan amable. Hay personas que todavía viven en el gran otro de los 80, 70, pero pues, se sigue actualizando constantemente, ¿no? Sí, bueno, déjalos pues, cada quien el suyo, ahí como, cada quien el que puede tener, ¿no? Dices tú, pero bueno, no debería nada, se debería de actualizar, pero bueno, muy bien. Bueno, el cómo definir el gran otro, digamos, el gran otro es se le quieren llamar el hacedor de deseos, el creador de deseos, esta instancia simbólica en primer lugar, porque aparte de la sociedad, pero también imaginaria en el sentido de que la persona es quien cree en esta instancia, en este ser, si le quieren llamar, y este gran otro que ayuda a las personas a contestarse las preguntas fundamentales de qué desear, qué tener, qué hacer, qué es la ley, qué sí, qué no se puede hacer, bueno, que sí, qué no, qué desear, dependiendo también de la edad de cada persona. Y por eso mismo tan importante este lugar o esta instancia de que es la que va a responder todas las preguntas que se hace el sujeto a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde la infancia, pues, bueno, adolescencia, juventud, adultez, y que es necesaria para poder hacer que la persona se mueva de un lugar a otro, de un punto A a un punto B. Entonces, esta teoría lacaniana, digo, fundamental, inicia, dice Lacan, que cómo es que se crea el gran otro, cómo se crea la función del gran otro, va a ser desde que el sujeto es bebé, y el primer gran otro que va a tener el bebé, pues va a ser la mamá, ¿no? La mamá le va a decir al bebé qué desear, qué no desear, qué se tiene que poner, qué no se tiene que poner, que qué es lo bueno, qué es lo malo, también a nivel de la ética y de la moral, por supuesto que está presente esta funcionalidad del gran otro. Así que bueno, para ser sujeto se necesita tener un gran otro para saber qué hacer y también, bueno, para ser sujeto se necesita desear, ¿cierto? Como ya lo habíamos tratado, pero también se necesita tener un gran otro que le diga desde afuera qué es lo que se tiene que hacer o qué no es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, el bebé aprende a que esta instancia, bueno, en primer lugar su madre, le diga qué es lo que tiene que hacer y qué no, y es ahí como va adquiriendo esa función de saber qué ideales seguir. A fin de cuentas, parte importante del gran otro es que nos da los ideales a seguir. ¿Y para qué nos da estos ideales a seguir? Para que se cumpla la promesa de felicidad. Si nosotros cumplimos lo que nos dice el gran otro lo que nos va a dar es esa tranquilidad, esa felicidad, ese estar bien, esa satisfacción, esa realización de la persona al satisfacer los deseos y decir que es un buen ciudadano, es un buen cristiano, es un buen psicoanalista, es un buen psicólogo, doctor, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, por eso mismo es esta importancia de que esa es la función del gran otro, la promesa, el que tanto nos va a decir qué hacer y tanto nos va a dar, digamos, esa felicitación de que hicimos las cosas bien y por lo tanto, bueno, somos buenas personas en primer lugar y ya todo lo que sigue y por lo tanto, bueno,
Esa es, digamos, como la función como tal. Que va a tener, como todo lo que sucede en la sociedad y en el individuo, patologías, por supuesto, que ahorita lo vamos a ver, o disfuncionalidad también, por supuesto. Y bueno, por eso mismo empezamos desde este punto. Así que bueno, le cedo la palabra a Odette, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quisiera agregar en este momento, sobre todo en el de qué estamos hablando cuando hablamos de de la inscripción de este gran otro, y Lacan nos habla de los 3 tiempos lógicos de la subjetivación. Esto se da a través de 3 identificaciones: la identificación primaria, la secundaria y la histérica. En el caso de la identificación primaria, pues tenemos que es el momento en que se inscribe el significante. Vamos a recordar, para poner estos ejemplos, al toro. Nosotros, en primer lugar, tenemos un toro único, que es finalmente el gran otro, o sea, ese otro en mayúsculas. Esta identificación es la identificación real con lo real del otro. Entonces aquí tenemos un protosujeto que, o sea, como todavía no es sujeto, porque todavía no tiene lenguaje, estamos hablando de un niño, entonces nada más está este gran otro. A partir de esto hay una incorporación o sea, se inscribe el significante. Lo que quiere decir es que se va a formar se va a adquirir el lenguaje que inicialmente solo era de ese otro. Entonces allí es como la primera identificación que tenemos, la primaria, y que es a partir de la incorporación, ¿no? Esto va a dar lugar a algo que se llama reversiones del toro. La secundaria y la histérica son 2 toros, ya estamos hablando de 2 porque ya es el gran otro más el sujeto. Nada más que en el primero de ellos, en la identificación secundaria, lo que va a suceder es que hay una identificación simbólica con lo real del otro. Aquí los toros, lo que va a suceder es que uno queda adentro del otro, o sea, es un recorte, que es a lo que se le llama reversión, ¿no? Se recorta y se vuelve lo de adentro hacia afuera. Entonces queda en contacto lo de adentro con el afuera y viceversa. Entonces eso da lugar a que haya una unión entre el sujeto y el gran otro que ya es imposible de deshacer. O sea, ya se estableció, ya hay un lenguaje, y ya entonces estamos sometidos a la demanda de ese otro. O sea, la demanda del sujeto al otro y del otro al sujeto. Esto lo que va a generar es que, bueno, hay una castración, que es lo que nos va a permitir entrar en el lenguaje. Es cuando para el momento de inscribirse se pierde una partecita, que esta se va a llamar el objeto A. Es como en la cuota que vamos a pagar, y eso va a hacer que el sujeto entre ya en la dialéctica del deseo, o sea, ya va a desear porque ya está castrado, y el otro, el gran otro también, ya se barra, ya se ve al gran otro como ya no omnipotente ni completo, sino ya castrado. Y en la tercera es la identificación histérica, que aquí lo que va a hacer es una identificación con lo imaginario del otro real. Aquí también tenemos 2 toros, pero aquí la diferencia entre ellos es que el sujeto queda por afuera, que sería lo contrario al anterior. Y aquí pues igualmente estamos hablando de pues que hay una continuidad entre uno y otro. Y esto es lo que nos hace saber que el deseo, o sea, nuestro deseo siempre va a provenir del otro. Como lo decíamos la vez pasada, no hay algo que sea realmente originario, además que nos debemos a nuestra herencia. No la herencia hablando en términos de los genes, sino la herencia histórica. Cuando nosotros venimos al mundo, desde antes de ser concebidos, ya se tiene por parte del padre y de la madre una fantasía de lo que va a ser este nuevo sujeto. Entonces, desde ahí ya estamos siendo demandados por el otro, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando de nosotros? Y entonces, por eso, cuando se introyecta esta parte, es lo que nos va a dejar marcado. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Esta identificación es como con la insatisfacción, tal cual, por eso viene de la histeria. Y esto lo que va a hacer es que
este deseo insatisfecho, que va a ser siempre insatisfecho, y está bien que sea siempre insatisfecho, porque eso es lo que nos va a permitir seguir deseando constantemente, es lo que va a hacer que se mueva. O sea, digamos que cuando hablamos del toro también, decíamos que la demanda y el deseo están pues girando, por así decirlo, alrededor del toro, y eso lo que va a hacer es que se combine uno con el otro, y entonces es demanda y deseo del sujeto, demanda y deseo del gran otro, se combinan entre ellos, y aunque se combinan, también tienen sus diferencias. Esto que se va a estar repitiendo constantemente es lo que nos va a hablar de pues las compulsiones, ¿no? ¿Por qué estamos eligiendo lo mismo? Por ejemplo, en los casos de que dicen, es que yo no quiero ser como mi papá, o yo no quiero ser como mi mamá en tal cosa. Y cuando son grandes terminan siéndolo de todas maneras, ¿no? Por más que ellos deseen no serlo, no es suficiente, porque ya viene enlazado con este gran otro, con esta demanda. Entonces no necesariamente estamos hablando de lo que esperan nuestros padres de nosotros, por así decirlo, este gran otro de nosotros en el sentido consciente, sino también en lo inconsciente. Y eso es todavía lo más difícil de tratar, porque por generaciones siguen cometiéndose los mismos errores, podría decir, pero más bien los mismos sufrimientos, los mismos síntomas. Y cómo es que, o sea, muchas veces ni siquiera se conoce la generación anterior y de todas maneras se repite, pues es que hay algo ahí que está inscrito, aunque no sea verbalmente, o sea, está inscrito en lo real, y que por eso no se puede verbalizar, pero que se va a estar representando continuamente. Entonces, aquí, aparte de identificarse con este deseo insatisfecho, nos vamos a identificar con el significante de la falta del otro. ¿Y por qué con la falta del otro? Porque el otro está incompleto, y si el otro está incompleto, nosotros también estamos incompletos. Entonces, cuando nos vamos a relacionar no desde el objeto, sino desde la falta. O sea, yo voy no es que quiera un objeto determinado, no es que quiera específicamente ese celular, no es que quiera específicamente a esa persona, sino es desde la falta, desde la carencia o desde lo que hemos perdido, lo que nos va a llevar a elegir a los objetos, que van a ser finalmente objetos parciales, porque nunca vamos a encontrar el objeto A, pero que harán como que satisfacen nuestro deseo, ya sea momentáneamente o a manera de fijación, de estarlo repitiendo continuamente. ¿Cómo es la única manera en que podemos no caer en ello? Pues que haya una diferencia, que se introduzca una diferencia, y una de las funciones de la terapia pues es introducir esta diferencia. Bueno, y entonces ya le dejo la palabra, no sé a quién, entonces pues hasta ahí mi comentario. A Miriam, gracias, Odette. Miriam, por favor. Muchas gracias. Lo que menciona Odette es bien interesante. Este mandato familiar, estaríamos justamente ahí viendo cómo hay un inconsciente que es familiar, que tiende a ser heredado, donde ya vemos elementos pues transgeneracionales, intrageneracionales, intergeneracionales, donde hay diferentes niveles de relacionarse, y por lo tanto, como bien mencionaba Odette, no hay en realidad originalidad en el deseo, en ese mandato que se va a establecer. Acá la cuestión es ¿qué tan flexible puede ser para que poco a poco puedan ir ingresando algunos elementos que podríamos llamar creativos o novedosos? No se establecerá uno totalmente nuevo, pero podrá haber algunos elementos que puedan ir habilitando ciertos niveles de subjetividad. Porque el gran otro es los grandes otros, y vamos a hablar de ello. No podremos decir que solamente hay uno, sino que habrá varios, una variedad. Y justamente en la familia, Nathan Ackerman nos dice que el sujeto tiene muchas familias, que en cada momento en el cual esté en su ciclo vital familiar, será distinto el rol al cual deberá irse adaptando. Entonces no es lo mismo la exigencia que se tiene hacia un hijo pequeño
que a un hijo adolescente, que a un hijo adulto, que lo que se espera del padre o lo que se espera de la madre o lo que se espera de un hijo que está estudiando, que lo que se espera de un hijo que está formando una familia o lo que se espera de un hermano. Al final, estos terminan siendo grandes otros distintos que se van modificando, como decíamos, de acuerdo al ciclo vital donde se encuentra el sujeto. Por lo tanto, como vemos, termina siendo estos, lo cual va permitiendo que vaya habiendo una movilidad del sujeto a lo largo de la vida. No podrá siempre estar obedeciendo a los mismos ideales, si va cambiando obviamente en su vida, en su ciclo vital, en el contexto cultural. Son demasiadas cosas las que pueden ir interviniendo. Como bien mencionaba el doctor, el primer gran otro será la madre. Viene esta identificación con ese gran otro, el deseo de satisfacerlo, y después avanzamos a ese gran otro familiar para brincar después a ese gran otro social. Y aquí tal vez la pregunta sería, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ese gran otro de mí? ¿Qué quiere mi mamá de mí? ¿Qué quiere la sociedad de mí? ¿Qué quiere la escuela de mí? Pero lo que podremos conocer es la demanda de ese gran otro. No vamos a conocer realmente cuál es el deseo. Conocemos cuál es su demanda, pero no el deseo. Por lo tanto, como mencionaba Odette, termina estando insatisfecho, porque al no conocer el deseo, pues jamás podrá ser satisfecho, pero es lo que nos permitirá continuar avanzando a conocer otros grandes otros, irnos movilizando en esta capacidad deseante y al final que nosotros podamos ir eligiendo, entre muchas comillas, ¿no? Hablando, a lo mejor ahorita entraremos en la cuestión de qué tan libres somos en realidad para elegir esos grandes otros, porque pues qué cantidad de elecciones o de catálogo para hacerlo tenemos a disposición. Pero bueno, le dejo la palabra a Daniel. Muchas gracias, Miriam. Sí, ciertamente, bien lo explican tanto tú como Odette, ¿no? Venimos al mundo y al llegar aquí ya el mundo ya está hecho. Nosotros no lo inventamos, nosotros no marcamos las reglas, sino que nos avientan a un mundo que ya está regulado de cierta manera, ¿no? Y que es complicado esta parte del deseo, porque mi deseo surge a partir del deseo del otro, que si lo desmenuzamos o lo simplificamos mucho, pues a final de cuentas realmente nadie sabe por qué desea lo que desea, ¿no? Realmente a partir de la falta es que comienzo a desear, pero ¿qué es lo que me hace falta? Al ya no conocer la falta, entonces intento llenarla de cosas que después reconozco como si fueran mi deseo, pero realmente a nivel de conciencia no existe este saber de qué realmente qué es lo que necesito, ¿no? Y al preguntarme qué es lo que desea de mí el otro, pues nos vamos a ir a una cadenita de nunca acabar, ¿no? Lo que se espera de mí es lo que espera mis padres, que esperaba la abuela, que esperaba el bisabuelo, que esperaba y nos vamos a ir ahí así a través de la historia sin saber realmente qué es lo que tengo que desear, ¿no? Entre comillas, qué sería lo correcto desear. Y justamente porque, como lo han venido mencionando, pues existen los grandes otros, no existe un único gran otro que de pronto nos diga, este es el camino, punto, se acabó y listo, ¿no? Al final del día existen los múltiples caminos y que esto a mí lo que, mientras revisaba la lectura, era lo que me hacía pensar, que bueno, igual que cuando uno llega al mundo y ya el mundo ya está hecho y pues, tal vez no pueda hacer nada para cambiar el mundo, sino más bien el cómo vivo este mundo, y me hace pensar en todas las personas que caen en frustración, todas las personas que caemos en algún momento en enfermedad, en desesperación, por no poder contestar estas preguntas, y la cosa es que no existe una respuesta. Existirán múltiples respuestas a partir de los grandes otros bajo los cuales agarremos cobijo, y que de una o de otra manera lo que podemos llegar es a un tanto de tranquilidad, a un tanto de estabilidad, a un tanto de estar bien con, hoy se le dice filosofía, ¿no? De la filosofía de mi vida, pero no nos olvidemos que así como hay mi filosofía de vida, existen filosofías de no sé cuántas otras personas, ¿no? Me gusta este tema porque nos lleva justamente a entender, o mejor dicho, a tratar de entender también nuestra propia existencia, ¿no? Partiendo de algo tan
de un problema tan particular, tan específico, realmente nos lleva a cuestionarnos más allá de lo que quiere el otro, sino yo también qué quiero de mí y por qué lo quiero, ¿no? Porque yo bien podría decir, yo quiero cumplir con el deseo de los demás, yo quiero salvar al mundo, yo quiero ser el mejor analista, pero ese deseo me pertenece o es un deseo que proviene de otro lugar, ¿no? Ya lo decía Odette, lo decía Miriam ahorita, esta cuestión de la originalidad pues, realmente no existe. Yo recuerdo cuántas veces el doctor Gerardo nos ha mencionado, todos los deseos son sociales justamente por esto. Porque al yo ya venir a un mundo donde ya se empezó una partida, es como si llegamos a un juego que ya empezó, pues me toca simplemente hacer lo que pueda. Decía Odette, al final de nosotros venimos aquí al mundo y antes de nosotros ya hay una historia de nosotros que se está contando y podrá sonar esperanzador o desesperanzador para cada quien como lo quiera tomar, que después de nosotros esta misma historia va a seguir contándose. Entonces, ¿realmente podemos apropiarnos de esto? Si estamos hablando de una falta, evidentemente no. Cuando Lacan habla, por ejemplo, acerca del objeto A, que nos dice tanto el agujero como el borde, como el espacio mismo o la tapa de este agujero, pues son las diferentes caras de un mismo dado. Estamos inmersos tanto en el dentro como en el fuera, estamos deseando tanto como nos hace falta, y al final del día creo yo es una búsqueda constante, es una, más allá que una búsqueda, porque no lo vamos a encontrar así, decir, ya lo encontré, aquí estaba la respuesta a mi existencia, sino más bien es una cadena de decisiones que vamos a ir tomando hasta el punto en el que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Ahorita Miriam nos hablabas como de esta libertad o la capacidad que tenemos realmente de escoger los grandes otros, y lo muy bien que lo pones entre varias comillas, pero al final del día esta libertad, que podría bien ser una ilusión de libertad, nos hace sentir bien. Y en ese punto está bien sentirnos bien, aún seamos presas de estas comillas o de esta ilusión de ser libres. Eduardo. Muchas gracias, doctor Daniel. Justamente como menciona el doctor Daniel, yo creo que también esta posición que tomamos ante el gran otro y también lo que nos otorga el gran otro, que muchas veces puede ser benéfico o bien tiránico, va justamente con estos ideales. Y justo como menciona también el doctor Gerardo, muchas veces la forma en que deseamos hasta el gran otro nos lleva a lo que viene siendo un mal deseo, una mala ética del deseo. Si no cumplimos el deseo que nos puede llegar a brindar o nos puede llegar a otorgar el gran otro, que como ya lo mencionaba Miriam, no va a ser auténtico, vamos a podernos, entre comillas, apropiar muy levemente de este. Si al momento en que nosotros elegimos, no sé, por ejemplo, algo que está fuera de la realidad y que sabemos que aún así que está fuera de la realidad, como conceptos y constructos como es la justicia, el amor, entre otros, van a empezar la sintomatología, como ya mencionaba Odette, histérica, y justamente también es benéfica, porque la parte histérica, si bien, digamos, siempre está en constante frustración, son estas pequeñas satisfacciones que mencionaba el doctor Daniel, que nos van a llegar a, por así decirlo, a ser felices, ¿no? Cada que nosotros vayamos cumpliendo un deseo levemente, podemos ir accediendo a otro deseo, y así sucesivamente. No obstante, cuando los deseos son muy pobres y también este gran otro no nos permite, digamos, integrar deseos más amplios, vamos a hablar de una sociedad enferma. Vamos a hablar también de una sociedad frustrada. Entonces es aquí que, como mencionaba el doctor Daniel, ya están las reglas del juego. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues tratar de hacerlo mejor con lo que tenemos y a su vez empezar a desear mejor, justamente como mencionaba el doctor. Otro gran aspecto que podríamos nosotros mencionar de este gran otro, pues también son deseos generacionales, como ya hemos venido mencionando. Yo al principio pues, decía como un chiste, ¿no? O sea, algunos tenemos deseos de gran otro de los años 80, 70, 90. Justamente se tienen que ir actualizando, porque justo cuando nosotros regresamos, lo que viene siendo a terapia, nos damos cuenta que nuestro deseo justamente no es nuestro deseo. Viene siendo a través de algo que fue impuesto justo antes de que nosotros ya éramos un concepto imaginario en la etapa no objetal, que pues, un bebé imaginario. Y va a ser abogado, va a ser psicoanalista, va a ser futbolista, que no es nuestro deseo. Entonces esto ya se va imprimiendo y si bien o no, de lo que mencionábamos ya con anterioridad, el primer gran otro, los padres, en este caso la madre, desde la perspectiva de Lacan, no cumplimos ese deseo, viene justamente esta frustración.
esta parte de qué desea mi madre de mí, no lo estoy cumpliendo, y esto se va a transmutar a lo que viene siendo los grandes otros, como ya lo mencionaba la doctora Miriam. ¿Qué quiere, no sé, la política de mí? ¿Qué quiere mi país, mi patria, etcétera? Y al momento de no cumplir como esta imagen de ser buen ciudadano, ser buen psicoanalista, ser buen futbolista, es donde empiezan los problemas. Es aquí donde, si bien no nos podemos apropiar porque no hay deseo original, lo podemos usar a nuestro favor para ir escalando poco a poco esta falta, este deseo y este falo, que se tienen que ir renovando. Recordemos que justamente la terapia psicoanalítica, también llamada la terapia psicoanalítica pues, de los deseos, ¿no? El deseo con el que viene el paciente generalmente no es propio, que pues, ya dijimos pues que no es propio, pero pues viene impuesto por este primer gran otro. Es justamente aquí lo que nosotros tenemos que volcar a que pueda apropiárselo de cierta manera para que devenga la sanidad. Sería mi participación hasta ahorita, doctor. Gracias, Eduardo. Y bueno, ¿cuáles son estas demandas que le da el gran otro al sujeto? Bueno, así, bueno, en general sería, ¿qué quiere el gran otro de mí? Bueno, que yo sea feliz, que yo sea amado, que yo sea deseado, que yo sea o tenga la realización, que tenga o tenga esa felicidad. Entonces dices tú, bueno, son como bonitos consejos, son bonitas ideales, ¿no? Digo, ¿quién no quiere ser feliz, ¿no? A fin de cuentas. ¿Quién no quiere estar realizado? ¿Quién no quiere ser amado? Etc. Dices, bueno, es cierto que esas demandas son, digamos, como fundamentales para estar bien en el ámbito general. El problema es que aparece, bueno, esa es la primera pregunta, y la segunda sería, bueno, el sujeto se pregunta, ¿y cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser amado? ¿Cómo voy a ser deseado? Etc. Y ahí viene la gran dificultad de que esa pregunta se le vuelve a dar, a hacer al gran otro, y dependiendo de ese gran otro que elija el sujeto, es la respuesta que va a tener a estas preguntas, ¿no? Estas famosas preguntas filosóficas, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde venimos? Etc. A fin de cuentas también son estas preguntas que se le hace a ese gran otro, y que dependiendo del gran otro es la respuesta y es el ideal que va a recibir la persona o el camino que debe de seguir la persona para poder alcanzar esta felicidad o esta realización, como le quieran llamar. Bueno, entre otros grandes otros, ustedes han dicho, bueno, ahí, como sumando a la lista, bueno, se repite alguno y me perdonan, pero bueno, es la libertad, la justicia, la patria, bueno, la mexicanidad, o dependiendo del país que hayan, pues también. La religión, ciertamente, bueno, Dios, el psicoanálisis, la medicina, la psicología, la ciencia en general, el socialismo, el capitalismo, la democracia, el pueblo, ¿no? Al fin de cuentas también no deja de ser ese gran otro. Cualquier ideología se presenta como esto, ¿no? ¿Qué quiere el pueblo de mí? ¿Qué quiere el capitalismo de mí? ¿Qué quiere el socialismo de mí? Bueno, eso exactamente cada uno se va a responder. Y ese es el gran problema de que el gran otro no es que se presente y diga, pues yo quiero que hagas esto, ¿no? ¿Qué quiere el psicoanálisis de mí, no? Pues ya se va a presentar Freud o Lacan y nos va a decir tal cosa quiero que hagas pues, por el psicoanálisis o por Freud o por Lacan, y pues hoy está que no va a suceder así. Y el detalle es que la persona, o entre comillas, la trampa de este gran otro, o el uso de este gran otro, es que la propia persona se responde a sí misma. La persona cree, no deja de ser una creencia, al fin de cuentas, este gran otro y lo que dice y lo que nos demanda, de que la propia persona cree que le responde el gran otro cuando se responde a sí misma, y en ocasiones se va a responder bien, en ocasiones se va a responder mal. Como bien dicen, los deseos a veces van a ser demasiado exagerados, imposibles, o van a ser más de principio de realidad y la persona los va a poder seguir y por lo tanto, bueno, va a obtener esta mediana satisfacción. Y por lo tanto, bueno, el gran otro, como ven, es el origen, a fin de cuentas, de todo este malestar de los sujetos, de la cultura, de la sociedad, de que nadie está contento con lo que tiene o con lo que es, bueno, dependiendo, hay grados, pero es por esto mismo de que no puede satisfacer totalmente al gran otro cuando él pide esto que supuestamente pide y que el sujeto lo toma como mandato al fin de cuentas, ¿no? El famoso imperativo categórico. Hace que esto, el sujeto cree que es su obligación hacerlo, lo toma como una obligación para pues, tener feliz a ese gran otro que supuestamente le dijo eso que él tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí partimos con esas dificultades
de poder entenderlo, de poder responderle y poder cumplir el orden o lo que se nos manda. Y bueno, por eso mismo, bueno, esas dificultades que no siempre se va a lograr y va a crear, bueno, el malestar, la frustración, el fracaso, la enfermedad, como la entendemos, toda la sintomatología y también las grandes problemáticas, al fin de cuentas, del sujeto y de la sociedad. Odette, por favor, si está amable. Gracias, doctor. Bueno, que la importancia de este gran otro es, pues, primordial, ¿no? O sea, no nada más, cuando hablamos del gran otro, estamos hablando de que el inconsciente es el discurso del gran otro, que la pulsión se forma a través de las demandas del otro, que el sujeto desea lo que desea, bueno, más bien, el deseo del gran otro es el deseo del sujeto, todas estas cosas que hemos estado hablando. Incluso nosotros como analistas hablamos desde la posición, inicialmente, desde la posición de este gran otro. Y cuando uno es niño, o sea, es más fácil, porque cuando se está en la niñez, pues hay lo que se va a buscar satisfacer, pues es el deseo de los papás, o sea, aquí entra como el gran otro de los papás, ¿no? El problema es cuando llega a la adolescencia, y en la adolescencia entonces ya empieza a querer haber una diferencia, introducirse algo que me haga separarme de ese otro, porque así como hay alienación, debe de haber separación, porque si no hay separación, entonces nos quedamos en la línea de la psicosis. Y entonces aquí en el momento de la adolescencia es el primer intento que se hace de una reestructuración psíquica y de intentar la exogamia. Entonces cuando se entra en la adolescencia, pues nos empezamos a identificar con otros que no sean nada más nuestros papás. De hecho, hay un rechazo a los papás, ¿no? Es el clásico de te odio y tú no quisiera haber nacido y no sé qué, y todas estas cosas, y yo no voy a ser como tú, y entonces hay un rechazo a esto. Y es natural en los adolescentes, que por cierto actualmente se patologiza muchísimo el hecho de que un adolescente quiera ser diferente de los papás o del sistema. Entonces en la adolescencia se da que ya empezamos a identificarnos ahora con la escuela, o sea, como el grupo tal cual escolar, o también nos empezamos a identificar con grupos más pequeños que también no dejan de ser gran otro, y así es como vamos formando nuestra propia identidad, que al final sería como el último resultado, pero nunca podemos prescindir totalmente de lo que ya se inscribió atrás, sino que se está reinscribiendo constantemente. O sea, no se elimina lo inicial porque ya se tienen nuevas identificaciones, sino más bien solamente están mutando, se están adicionando unas con otras. Entonces aquí esto es bastante interesante, porque muchas personas no llegan a este punto como ya hace como más allá, como lo que decía el doctor de la religión, el gran otro de la religión, el gran otro del patriotismo y todo esto. Muchas personas se quedan en lo individual y se quedan como el pensamiento de un adolescente, donde solamente van a ceñirse a un grupo muy reducido, o sea, como solamente nosotros somos los que somos importantes, y todo lo que esté fuera de nosotros entonces está en contra de nosotros, ¿no? Y entonces ya ahí estamos hablando de un gran otro, aparte de que es sádico y punitivo, también estamos hablando de un gran otro totalitarista, y entonces nos vemos que la sociedad actual tiene bastantes subgrupos o incluso sectas. ¿Por qué alguien se va a una secta? Pues porque necesita de ese gran otro que le diga qué debe de estar haciendo. Así yo puedo, nada más cumplo órdenes y no tengo responsabilidad de nada, y así el otro me dice qué debo de estar haciendo, ¿no? Y es una posición bastante cómoda, porque precisamente se prescinde de la responsabilidad. Por eso no quiere decir que pues sea lo correcto. A final de cuentas debemos de tener pues la responsabilidad también de lo que decimos, pensamos, actuamos, todo esto. Y ahora todavía si nos vamos más atrás, estaríamos hablando de que personas psicóticas,
donde ahí sí lo que manda el gran otro es solo un gran otro, y es un gran otro gozador, es un gran otro que le hace sufrir, y que por eso el goce no se encuentra en las zonas erógenas, sino que está en todo el cuerpo, y así es como se siente perseguido, se siente la amenaza directa al yo, no tanto como al cuerpo o al objeto, y aquí es donde vienen las alucinaciones, los delirios, todo esto. Entonces, digamos que en esta identificación con el primer gran otro y luego los posteriores, debe de haber como cierta evolución, y debe de haber como esta transición entre la alienación, separación, y luego entonces interesarse por otras cosas, porque si, por ejemplo, como padres solamente queremos que nuestros hijos estén aquí y solo cumplan lo que nosotros decimos, y quiero que estudie lo mismo que yo estudié, y quiero que se case y que tenga tantos hijos como yo, y quiero que sea heterosexual, y todas esas cosas, al final de cuentas, si se le está imponiendo este deseo al niño o al adolescente o al adulto, al final de cuentas no va a ser su propio deseo, sino solamente va a satisfacer el deseo que se le está imponiendo de este gran otro, y va a carecer él mismo, y por eso va a buscar entonces, ya cuando no está ahí, a otro gran otro que le diga qué hacer. Y entonces vamos a las sectas, y entonces vamos a las parejas violentas, donde yo te digo qué hacer, y si no haces esto, y sí, entonces son tipos de vinculaciones. En un momento supongo que la maestra Miriam nos pueda complementar esto, pero pues son tipos de vinculaciones que sí se van gestando desde esta parte, y que desde ahí tienen su raíz, y que desde ahí tiene que ver, y que de ahí la importancia de también permitir la diferencia y permitir que cada quien encuentre su propio deseo. No quiere decir que vamos a dejar que todos hagan lo que les dé su gana, no, o sea, que cada quien tenga la oportunidad de identificar y de cumplir eso que desea, siempre y cuando acepte las consecuencias de lo que está haciendo, sin separarse de este gran otro, ¿no? ¿A qué gran otro me estoy remitiendo? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Lo puedo cumplir o no? Porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos. La mayoría de las personas no saben ni lo que quieren. Sí, y eso también es algo pues normal, o sea, porque a final de cuentas es bien difícil estar tan direccionado así, si estamos, porque todos los excesos son malos, y si estamos exageradamente direccionados a algo, entonces estamos haciendo algo mal, y si no estamos direccionados en nada, entonces también estamos haciendo algo mal. Y entonces, no alcancé a leer, perdón, pero entonces ahí es donde debemos de sí, permitir la diferencia, pero no soltar por completo, cuando estamos, por ejemplo, en la crianza de los hijos, y también ya como adultos formados, o sea, sí, satisfacer nuestros deseos, satisfacer también parcialmente el deseo de este gran otro, pero como manteniendo un equilibrio entre ambos, para que de ningún lado, o sea, no haya ningún exceso, y por lo tanto no haya patología. Y pues le dejo la palabra a la maestra Miriam. Muchas gracias. Esta parte que menciona de donde ya vamos migrando a este gran otro totalitario, que en las parejas lo podríamos ver en las vinculaciones, colusiones de tipo control-sumisión, donde es el deseo del otro el que impera sobre la pareja. Uno piensa por los dos, uno desea por los dos, y tienden a ser colusiones conflictivas, ciertamente. Igual que podríamos pensarlo en una colusión de tipo narcisista, donde encontramos también cómo es uno sujeto y el otro es visto como un objeto, donde hay un predominio de un deseo. Por supuesto, dentro de la persona que está sometida siempre hay cierta falta de convicción. Está sometida y no. Entonces tampoco es que esté esclavizada, hay una parte en la cual está eligiendo estar ahí, que justamente como decíamos hace un momento, eligiendo entre comillas, porque al final es a qué ha tenido acceso, con qué ha tenido contacto para poder elegir. No podemos elegir sobre aquello que nos es desconocido. Si es lo que hemos tenido en nuestra realidad, en nuestra vivencia, ¿cómo elegimos otra cosa? Si no sabemos que hay más para elegir,
Ese justo es el trabajo de la clínica, que la persona, que el paciente puede ir ampliando esa mirada, ese catálogo de grandes otros para que pueda ver cuál le es más funcional, porque el hecho de que funcionaba algo en un momento no significa que funciona hoy. Como mencionaba Odette, tal vez en la adolescencia, donde vemos luego estos grupos de contracultura, donde nos identificamos a lo mejor como hippies o como emos o como punks o como el que gusten, pues a lo mejor en ese momento muy bien, porque justo marca esa individualidad, esa separación, pero pues a lo mejor ya en la vida adulta no es tan funcional, porque ya no son nuestros ideales, porque en realidad ni los conocíamos tan bien, simplemente nos pareció como que se me veía mejor esa ropa y me voy a ese grupo, y bueno, hay identificaciones por diferentes razones, pero ya cuando somos adultos profesionistas, pues a lo mejor no me representa tan bien. Entonces empieza a haber justamente una evolución, un cambio. Igual cuando llegan pacientes con crisis a lo mejor de laborales, dicen, es que yo estudié esto, pero no siento satisfacción al hacerlo. Y me siento muy frustrado porque forzosamente quiero estar haciendo eso para lo que estudié, cuando a veces puede haber un trabajo para que descubra si hay algunos elementos que están no permitiendo la satisfacción de algo que tal vez sí desea o que efectivamente obedeció el deseo de alguien más, ese mandato de un gran otro con el cual no se identifica y que tiene la posibilidad de cambiarlo. Que al final, al ser un sujeto deseante, siempre puede haber un cambio y que se dé cuenta que no pasa nada grave, que habrá consecuencias, pero también hay consecuencias al quedarse en un sitio. Si te vas, consecuencias, si te quedas, consecuencias. La cuestión es con qué quieres lidiar en realidad. Entonces, eso es importante, creo yo. Y sobre lo que mencionaba Odette sobre las parejas, podríamos pensar otro totalitario, las parejas pasionales, tipo Romeo y Julieta, donde decimos, si no es con esta persona, no será. Si no se da esta relación, nada será. Y vemos que la implicación en esta historia es la muerte de los amantes, que es lo que representa. Si no podemos acceder a otros deseos, a otros sujetos a los cuales amar, en los cuales satisfacernos, pues lo que nos queda es la muerte. Y entonces vemos tal vez crímenes pasionales, historias como las que mencionaba, que tienen desenlaces funestos, pero al final cumple su objetivo, que es, si no es conmigo, no es con nadie. Que en el cine, en el teatro, pues se ve muy bonito, muy padre, pero en la realidad a lo mejor pues es poco saludable. Daniel. Gracias. Y quien fue niño futbolero reconocerá esta sensación de pronto de salir a la calle, hay un partidito y de pronto alguien se va y le dice, entra tú. ¿Cómo? ¿A dónde? Tú tiras para allá. Y es lo único que nos dicen, tú tira para allá. ¿Quiénes son los compañeros? ¿Quiénes son el equipo? ¿Contra quién vamos? ¿Cuánto va de partido? ¿Cuánto va el marcador? Uno quién sabe, pero uno ya está pateando y pidiendo el balón, ¿no? Algo así es lo que sucede. Esta historia ya se empezó a contar cuando apenas vamos llegando. Y como dice Eduardo, intentamos hacer lo que podemos en el momento en el que estamos, ¿no? Y que sin darnos cuenta ya estamos siguiendo las reglas de un juego que nosotros ni sabíamos que ya estábamos jugando o no teníamos la conciencia de que ya habíamos entrado al juego, porque las reglas suelen ser así de sutiles, dado que construyen la misma más bien son el sostén de la realidad misma. La realidad está sostenida en estos constructos, en estos mandatos, en estos ordenamientos que pueden ser sutiles y a veces no tan sutiles, ¿no? A nosotros nos interesan aquellos mandatos que llegan en lo inconsciente y que Uriel Barragán, muy pronto aquí notó que yo aquí tengo estas palabras, ¿no? Y a veces los mandatos están así como unas palabras puestas en un pintarrón. Él inmediatamente dijo, no, es viernes de hacer caso a lo que dice el pizarrón, obedece y goza, pero no necesariamente son palabras. Nuestra ropa ya es un mandato, las películas, como bien dice Sisek, ahorita que también lo están retomando y ahorita voy a retomar justamente a Sisek, ya hay detrás de eso toda una ideología, hay todo un mandamiento, que si ya salió el nuevo iPhone, entonces está el mandato de que no me puedo quedar atrás, de que me lo tengo que comprar, no tengo el dinero, pero pues a ver cómo lo consigo. Y
Y como también Said nos está mencionando, este es un juego que quienes lo saben jugar, que quienes tienen la noción de cuáles son las reglas del juego, las aprovechan muy bien a su favor. Por ejemplo, aquí nos dice, el problema es cuando no estamos conscientes de la falta y el bendito capitalismo nos lo muestra y nos dice qué desear, ¿no? Al final del día, si yo no estoy consciente de mi propio deseo, alguien va a venir a decirme qué es lo que tengo que desear y punto. Si sé, justamente por eso dice que el cine es un arte perverso, porque te dice qué desear. En el cine aparece el prototipo de las relaciones que debemos de tener, románticas, pasionales, nos dice que tenemos que tener un estilo de vida holgado económicamente, que tenemos que vivir en la mansión, y al final de cuentas aspiramos a eso, ¿no? Y yo creo que no necesariamente solo el cine, vamos viendo, vamos mirando hacia el exterior de nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que siempre hay un mandato, ¿no? El problema también está en cómo vamos a interpretar ese mandato. ¿Cuántas veces en terapia, quienes nos hemos dedicado justamente a la clínica, no nos hemos topado con esta situación de, sobre todo pues ya cuando son adolescentes o con jóvenes, que se preguntan, o ellos mismos, ¿no? Queriéndole hacer las preguntas a los padres, pues bueno, ¿qué quieren mis papás de mí? Con nada les doy gusto. La situación es que tampoco nos acercamos a preguntarles, ¿no? Como bien decía el doctor, al final del día no somos nosotros los que preguntamos y los que nos respondemos. Como mis papás son buenas personas, entonces yo creo que mis papás quieren que yo sea una buena persona. Como mis papás van a misa los domingos, entonces yo creo que mis papás quieren que vaya a misa los domingos. Y que pasado pues pues el infortunio, ¿no? De la enfermedad, de alguien que está en terapia, casos extremos que me ha tocado acompañar donde de pronto hay un intento de suicidio, una situación de hospitalización y llegan los papás y se involucran los papás y se da hasta entonces esta interacción y la respuesta de los papás, que ahí yo pondría un poquito en duda, ¿no? Por la emergencia del momento, pero los papás suelen contestar, yo lo único que quiero es que seas feliz. Un golpe de realidad, un trastazo, ¿no? O sea, no se trataba de darles gusto, no se trataba de desvelarme para sacar los 10. Lo que esperaban de mí era simplemente que buscara mi propia felicidad, ¿no? Pues bueno, yo lo pongo en duda, justamente lo pongo en duda porque pues la emergencia del momento también los papás de pronto pensarán hacer sentir bien al hijo y demás, ¿no? Y que además no podemos renunciar tampoco a nuestros propios deseos y a esta extensión del narcisismo que se le imponemos a los hijos, etcétera, etcétera. Pero al final del día, esto es algo que vivimos todos en algún momento y tenemos que darnos cuenta de ello. ¿Para qué? Para que al ser conscientes de este deseo, al ser conscientes de que si bien el deseo no es mío, no me lo acabo de inventar, pues lo pueda asumir como mío, como propio, que pueda responsabilizarme de este deseo, que pueda responsabilizarme de esta felicidad. Y al final del día poder ser feliz con ello, porque ahí tenemos un gran problema cuando todo el mundo dice que la felicidad es el iPhone, cuando todo el mundo dice que la felicidad es la casita en la playa, y a lo mejor realmente no es lo que yo quiero. Entonces, si no nos cuestionamos estos deseos, si no nos apropiamos del deseo, alguien vendrá a imponérnoslo, y como viene a partir de una imposición, llegará la insatisfacción, la frustración y con ello entonces la enfermedad. Eduardo. Muchas gracias, doctor Daniel. Me remite dos frases: el que obedece nunca se equivoca y la actividad más difícil del ser humano, menciona Bion, es pensar. Y muchas veces los pacientes llegan casi preguntando, dígame qué desear. Y esas imposiciones, pues mencionaba el doctor, esta parte del cine, yo mencionaré otras como vienen siendo las redes sociales, que la población de adolescentes es la que llega como a frecuentar más, es esta imagen de cómo desear ser influencer, tener dinero, mostrar incluso hasta armas, si lo podemos decir así, en ese sentido, de cómo desear en esta parte de lo que el otro ya tiene, pero es un deseo impuesto, un deseo no cuestionado, un deseo que seguimos ciegamente, porque si no asumimos esta responsabilidad, como mencionaba la doctora Odette, esas consecuencias pueden ser catastróficas. Entonces, de aquí a partir de lo que viene siendo digamos, otro tiránico, tendremos que fuertemente cuestionarnos cuándo sí es y cuándo no es tiránico, porque muchas veces las imposiciones de los padres pues, son de este gran otro, digamos, que ellos consideran benéfico, pero justamente el adolescente lo resiente como un gran otro tiránico, o sea, no quieren que sea feliz, quieren que haga lo que ellos quieren que yo sea, cuando pues en realidad a veces, digamos, sí suele suceder
que el papá impone este deseo, no deja cuestionarlo, no permite que entren otros deseos, no deja que pase a lo que viene siendo algo exogámico, todo dentro de la parte endogámica, la forma de pensar, el partido político, a qué equipo irle, qué tipo de información es la que tú tienes que recibir, qué tipo de escuela es a la que tú debes de ir, no a la que tú deseas ir. Entonces, justamente si no se llega a lo que viene siendo concretar este deseo subjetivo, es donde van a haber estos canales de imposición, llámese, digamos, las redes sociales, el cine, la literatura, incluso hasta el propio analista que no se ha cuestionado su deseo, ¿no? O sea, donde pudiese llegar a decir, yo creo que esta es la forma en la que te pudieras mejor, pero pues no está, digamos, una escotoma del propio analista que va a replicar en el paciente otra insatisfacción más, ¿no? Y pues con un posible abandono de la terapia. Entonces, esa parte es importante, justamente nuestro trabajo, de también cuestionarnos hacia dónde va nuestro deseo, hacia dónde dirigimos nuestro deseo, para no tener estos elementos como de contratransferencia con el paciente. Entonces, no sé, se me ocurre un ejemplo. A nosotros nos han sido infiel, no sé, llega el paciente, problema de infidelidad, entonces yo creo que lo que impone es que lo deje, ¿no? Pues no sabemos, a lo mejor esta relación a posterior de esta infidelidad puede funcionar mejor o definitivamente pues lo mejor es que se separen, pero es una decisión individual. ¿Qué nos diría, por ejemplo, la religión? Pues que eso no se debería de separar, pero si ya está generando más estragos para este sujeto, pues quizás lo más recomendable es que él tome y asume su propio deseo, ni siquiera el impuesto por esta instancia del gran otro. Me remite también a la parte educativa, en la cuestión de culturas asiáticas, donde ser el top, el mejor en la parte educativa, si tú no lo cumples, automáticamente pues no estás siendo digamos, un buen estudiante, un buen ciudadano, un hijo modelo. De aquí, pues la gran cantidad, digamos, de intentos de suicidio o conclusiones de suicidio en culturas como lo que viene siendo Japón, Corea, que incluso ahí se llega a parar todo un día por un examen, que es súper importante, y justamente estas reglas del gran otro, ¿no? Se para todo a nivel nacional, y si parece que les quitaron, no me acuerdo qué año, 3 minutos para contestarlo, y hubo demandas hacia lo que viene siendo esta instancia de la institución para poder concretar de esta presión que genera el gran otro sobre nosotros, que muchos terminan a veces declinando. Es que yo no estudié lo que yo quería, sino lo que mis papás consideraron que era bueno para mí, ser médico, para ganar dinero. Entonces es donde tenemos que empezar a diferenciar este reconocimiento de nuestro propio deseo. ¿Quieres ganar dinero? Pues yo a veces hago mucho este chiste, ¿no? Pues hay que vender barbacoa los domingos, ¿no? O quieres fungir como lo que viene siendo psicoanalista, médico, jugador, pintor, etcétera. Quizás por añadidura más adelante pueda venir o acercarse otras, digamos, beneficios a partir de lo que uno hace, pero hay que empezar a reconocer el propio deseo. Le dejo la palabra, doctor. Gracias, Eduardo. Bueno, lo que nos dice Daniel, lo que tiene atrás escrito de que ya no se necesitan los lentes de la película para verlo, ahí está ya, directamente, sin lentes. Así que una de las imágenes que tiene la película, ¿cómo se llama la película? Obedece, ¿no? Se llama la película, creo que algo así, americana. Y que dice en uno de los espectaculares, sal de vacaciones, ¿no? Y el mensaje oculto es ten familia o ten hijos. Dices, bueno, pues sí, definitivamente ese es el objetivo principal, el de casarse o ir de luna de miel, qué sé yo. Y esta frase que decía Odette, que nadie sabe lo que quiere, sí es cierto, es una frase, pero es una verdad. Es la respuesta. Realmente nadie sabe lo que quiere, ni desde que nace hasta que muere. Es la gran pregunta que tenemos que soportar, de que realmente nadie sabe lo que quiere y nadie va a saber lo que quiere nunca. Y por eso mismo se agarra de estos grandes otros para ver pues, quién le da luces, quién le da directrices. Y por eso mismo es que tenemos que soportar, de lo que se trata al fin de cuentas la terapia y la teoría, es de soportar esta gran falta, este no saber que no sabemos, al fin de cuentas, es esa parte. Y bueno, digamos, eso es lo que nos hace estar, se supone, más tranquilos, se supone, porque nadie sabe al fin de cuentas. Entonces, bueno,
digamos, ventajas y desventajas de saber y o no saber. Y como bien lo decían, digamos, los grandes otros son múltiples y todas las personas lo van a tener, y también los grupos, tanto personas de mayoría o personas de minoría van a tener su propio gran otro y lo van a defender. ¿Cómo sabemos cuál es el gran otro de las personas? Es viendo lo que defienden o qué es lo que defienden, ¿no? Al fin de cuentas. Dice aquí en Café, creo que dice, o sea, ellos viven, ¿no? De 1988. No sé si lo pusiste tú, Dan. No, bueno, ok, ahí está. Dije, ay, Café Psicoanalítico lo puso. ¿Quién fue? Ok, gracias. El gran otro de nosotros, para que vean. Ahí está, Café Psicoanalítico. Entonces, bueno, todas las minorías, los buenos y los malos, ¿no? Desde los anarquistas, desde los anarcopum, desde lo que ya decían los cholos, los propios narcos, todos los delincuentes, todos tienen su propio gran otro y lo siguen y lo defienden. Y cierto que lo tratan de imponer a los otros, a las otras minorías, a las otras mayorías. Y eso es lo que hace el gran otro, ¿no? Tanto los grandes otros totalitarios o los malos que también han dicho de que desde, digamos, el nazismo y todas las cosas que hemos visto a nivel de la guerra también no deja de ser un gran otro que se impone a otro y que manda, bueno, a sus ciudadanos a guerrear o a luchar por esos ideales que defiende cada nación, y al revés, bueno, tanto una como otra se necesitan dos para pelear. Al fin de cuentas, cada uno tiene su gran otro y empieza esa lucha de vencer al gran otro del otro, ¿no? Bueno, de los otros. Entonces, bueno, algo también que vamos a ver a lo largo de toda la humanidad. Y bueno, y también algo que decían sobre el psicótico. El psicótico es la única persona, el presidente con un brote psicótico, que puede ver y escuchar directamente al gran otro. Él tiene esa posibilidad, aunque sea patológica. Bueno, mejor dicho, el problema es que es patológico. ¿Qué más querían todas las personas de poderlo ver y escucharlo directamente? Pero solamente se puede siendo psicótico, así que bueno, pues ni modo, ¿qué le hacemos? Pues así debe de ser. Bueno, pues nos despedimos ya, pues un mini comentario, si quieren decir una mini conclusión y despedida, por favor, Odette. Sí, gracias, doctor. Bueno, sí que ahorita que veo el pintarrón de Dani, lo de Goza, bueno, a final de cuentas es lo que nos está demandando el gran otro actual, que es el capitalista, ¿no? Consume, goza, llena el hueco con objetos, y algo decía Dani bien interesante, que es, o sea, yo quiero el último iPhone, pero nosotros no queremos el objeto, o sea, ningún sujeto quiere un objeto, solo quieres el semblante de qué es lo que buscas con el iPhone. A lo mejor ya está bien horrible y nadie lo quiere, tiene un diseño horrible y falla y no sé qué, pero es lo que quiere. Entonces es el semblante del objeto, no el objeto como tal. Entonces estamos deseando ahí desde la falta, qué es lo que me falta a mí para desear tener lo último de lo último y ser el primero en tenerlo. Un muchacho que vendió su riñón y no sé qué, y, o sea, cosas que llevan al extremismo. Y una cosita así súper interesante, estoy leyendo un libro de Los amores neuróticos de Luciano Lutherau, que está bien interesante, y hace una comparativa entre los tiempos de Freud y en los tiempos actuales, y decía que en los tiempos de Freud, que iniciamos con que se descubrió la histeria era la forma de rebelión más grande, o sea, la histérica en sus síntomas se estaba revelando de tener escrito lo que debía de ser. Actualmente, como no se tiene nada escrito, como todos pueden desear lo que quieran y todos pueden hacer lo que quieran y todos pueden abandonar lo que quieran cuando quieran, y que nos relacionamos con el otro solo como en su forma de objeto, pero no como sujeto, entonces se añora, en tanta libertad se está añorando volver a eso que sean reglas. Y entonces ahorita con la caída también de la religión también se volvió un problema, porque también era una forma de dictar cómo hacer las cosas. Con la caída de las instituciones escolares, que ya los maestros no pueden corregir, y ahora que los papás son amigos de los hijos y los hijos son los que imponen las reglas en la casa y no los papás, entonces también se está invirtiendo todo esto, y este exceso de libertad también es terrorífico y también lleva a la patología. Entonces no quiere decir que nos hemos librado de ese gran otro por el hecho de que somos libres de elegir lo que queramos, de decir lo que queramos, no, al contrario, al revés. Eso solamente nos aprisiona todavía más, porque el tener tantas opciones a veces pues nos deja precisamente en un abismo.
que es muchísimo más difícil de elegir. Por eso todo tiene que ser con moderación. Y también de Luciano Lutero ya leí el de que estos raros nuevos adolescentes, y ahí viene todo eso de cómo la transición del adolescente viene muy bien explicadito, todo lo que es precisamente el gran otro actual, la relación de los padres, los maestros y los niños. Por si les recomiendo esos dos que están bastante buenos. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para cerrar únicamente la invitación a que se cuestionen cuál es ese gran otro que se ha elegido y que sepan que siempre lo pueden modificar, que si no les está siendo satisfactorio, si está siendo de pronto demasiado inquisitivo, saber que se puede cambiar. Al final lo que podemos elegir es aquel a quien vamos a obedecer. Entonces, pues elegir uno que de pronto no sea tan tiránico nos va a ayudar bastante en cuanto a nuestro nivel de satisfacción en la vida. Entonces, únicamente la invitación y muchas gracias a todos por acompañarnos. Agradecerles que hayan participado con nosotros y recordarles que estamos en este buffet llamado vida, en el que pueden comer de todo lo que quieran, pero de lo que hay. Entonces no podemos servirnos de algo que no está puesto en la mesa. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y también justo para concluir, pues seamos responsables de nuestro deseo, deseemos de la mejor manera y pues dispongamos de, como dijo la doctora Miriam, del mejor gran otro que más nos convenga. Así es, tenemos la libertad de elegir entre uno y dos, y ya, no hay más, así que gran libertad la que tenemos. Pues así es la cosa, pues. Bueno, preguntan qué pasó con el maestro Alan. Se lo llevó la pandemia, en el sentido de que ya no pudo salir de trabajar del hospital y ya se fue directamente a ser 100% médico del Seguro Social. Así que saludos a Alan, ahí si nos está viendo, pero ahí sigue y esperamos su pronto regreso y su triunfal regreso a Café algún día. Bueno, deseos que uno tiene. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por comentarios. Saludos, Tere. Decía, el gran otro es la agencia de todas las normas sociales y, por tanto, la cultura y el contexto y las particularidades personales. Totalmente cierto. Uriel Barragán, bueno, ya, mejor acá porque acá sí los veo. Uriel Barragán, Yalaz, don Guillermo Soria, Omar Juárez, Said Bernal, saludos Said, ya pasó lo del capitalismo, ya lo dijo Daniel. Leti Borges, saludos. Gwen Dixon, también saludos. Luz María Hernández. Y creo que Gabriela Redondo, saludos Gaby, y creo que ya, bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Oded, muchas gracias Miriam, Daniel, Eduardo, un gusto reencontrarnos y gracias por su tiempo y su conocimiento, y aquí nos seguimos viendo el siguiente viernes, ¿verdad? Sí, viernes, es todavía viernes, como debe de ser. Así que bueno, gracias a todos. Las redes sociales, por favor, ya saben, suscríbanse y like y lo que nos pide el gran otro de las redes sociales, porque pues, para ser exitosos y felices en estas redes sociales extrañas. Así que también uno está inserto en qué le vamos a hacer. Así que bueno, gracias a todos, cuídense, gracias a todos. Los queremos mucho, cuídense mucho y aquí nos seguimos viendo. Gracias.